Bueno, nos encontramos con la licenciada Paola Vivaldo. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto volver a Levalle después de muchos años, agradecida por la invitación de la municipalidad para venir a hablar sobre autismo. Es importantísimo el taller que vamos a presenciar dentro de un instante para saber y conocer cuáles son los síntomas del autismo. Sí, hablamos más que de síntomas, hablamos de signos que nos permiten detectar, porque el síntoma hace referencia a una enfermedad. El autismo es una condición del neurodesarrollo, es decir, es algo que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida. Una condición es, digamos, como una particularidad, así como yo soy morocha o tengo determinada altura. Esto es una condición, una característica propia de la persona y se detecta en diferentes momentos de la vida. Como decía, es una condición para toda la vida y hay diferentes modos de darnos cuenta de estos signos. Si nosotros hablamos de signos tempranos, podemos pensar ya desde los niños cerca del año, podemos empezar a ver que no interactúan con las personas que los rodean, que no responden, por ejemplo, a la voz, o que no responden a la mirada, que no responden cuando son llamados por su nombre. Por otro lado, podemos notar en algunos niños que tienen retrasos en las adquisiciones de hitos fundamentales, ya sean motrices, ya sean del lenguaje, control de esfínteres, por ejemplo. Por ejemplo, si pensamos, no sé, un niño que a los 2, 3 años debería estar empezando su proceso de control de esfínteres y no lo logra, pero a su vez le agregamos a eso que inicia el jardín y tiene dificultades en la socialización, o que se torna sumamente agresivo, o que se autolesiona. Esos son algunos signos tempranos. Igualmente siempre hay que tener en cuenta no solamente la edad, sino el sexo, porque no es lo mismo evaluar a un niño que a una niña, porque en la niña las características del espectro autista suelen ser un poco más sutiles, salvo que sea un autismo de tipo moderado o severo. Entonces suelen pasar desapercibidas estas características y las niñas suelen ser tomadas como tímidas, entre comillas, o muy tranquilas. Son niñas que no dan problemas, que generalmente no tienen grandes dificultades o las camuflan de algún modo y empiezan a manifestar las dificultades generalmente a nivel emocional cuando la sociedad les empieza a exigir un poco más de relaciones justamente a nivel de la socialización. Tienen menos dificultades en la adquisición del lenguaje, menos dificultades en cuanto a lo que nosotros llamamos intereses profundos o restrictivos, que los varones tienen menos dificultad, pero tienen más dificultad en las situaciones sociales relacionadas a la exigencia, por ejemplo, que implique el ingreso al secundario. En los últimos años de primaria, los primeros años de secundaria, donde se exige, digamos, esta socialización con el grupo de pares suele ser más difícil y ahí se notan las nenas un poco más. Y después podemos obviamente diagnosticar en personas adultas que tal vez toda la vida han sentido de alguna manera que no encajaban, que no encontraban un grupo de pertenencia, que hacían una actividad y no les gustaba, que hacían otra y la dejaban, y así a medida que iban como participando en diferentes cosas no se sentían a gusto, se sentían raros y eran así catalogados también por su grupo. Llegan algunos como también porque sus hijos han sido diagnosticados, hijos o hijas, y como el autismo tiene un gran componente hereditario, es decir, hay una causa genética, dicen, pero yo era igual de chico o de chica. Entonces cuando se hace la evaluación a estos adultos se da una confirmación y ahí a ellos les sirve como para entender por qué toda la vida se sintieron diferentes o raros. Lo bueno es que en estas épocas lo podemos diagnosticar, hay más charlas, más conocimientos. Totalmente. A través de las redes sociales, que esto ayuda a darnos cuenta si nuestro hijo está pasando por eso o no. Sí, totalmente. Y no es que ahora esté de moda, porque muchas veces la gente dice, es una moda el autismo, ahora todos los chicos tienen autismo. No, lo que pasa ahora es que contamos con mejores instrumentos para el diagnóstico y contamos con instrumentos para un diagnóstico cada vez más temprano. Nosotros a partir de los 12 meses contamos con 2 herramientas que son A22 y ADR, que son las herramientas Golden de autismo, pero a su vez con otras herramientas diagnósticas para evaluar neurodesarrollo, como la escala Merrill-Palmer u otras, para evaluar desarrollo temprano. Entonces eso nos permite llegar antes
y que esta persona no pase toda su vida. Autistas hubo siempre, ¿sí? Autistas en el sentido de que, del buen sentido de la palabra, porque las personas de la comunidad autista quieren que así se los llame, no son personas con autismo, no es algo que a ellos se les pegó, ellos son autistas y así quieren que se los llame. Y ellos encuentran en el diagnóstico, que obviamente en su época cuando eran niños no existían las herramientas para diagnosticarlos, encuentran en el diagnóstico un alivio para comprenderse, y se habla obviamente mucho más, se han creado comunidades de personas autistas donde se encuentran, dialogan sobre las dificultades que tienen para ingresar a un trabajo, para permanecer en ese trabajo, para interactuar con jefes, con compañeros, se apoyan mutuamente. Así que sí, obviamente toda esta circulación de información en redes es muy positiva. Obviamente hay que separarla de la información pseudocientífica que también ronda mucho en las redes sociales. Paola, y por ejemplo, bueno, el taller del día de hoy acá, bueno, es para la sociedad, también nos falta como aprender a ayudarlos a ellos, a compartir, a enseñarles, a estar al lado de ellos en los juegos, en que los podemos ayudar en ese sentido. Bien, nosotros trabajamos desde un modelo que se basa en la aceptación de la neurodiversidad y neurodivergencia, es decir, no aceptación en sí, sino el modelo de inclusión, el modelo social. Es un paradigma que pretende que nos aceptemos a cada uno tal cual somos. Entonces, no trabajamos las habilidades sociales para modificarlos y transformarlos en neurotípicos, sino que nosotros tenemos que aprender a conocerlos a ellos cómo son, qué necesitan y de qué manera acompañarlos. Obviamente cada persona autista es absolutamente diferente a otra. Yo puedo tener dos varones autistas de la misma edad, con el mismo nivel de autismo, porque son niveles de apoyos los que decimos que necesitan, y ser dos personas absolutamente diferentes. Entonces la manera de ayudarlos es, primero preguntándoles a ellos si ellos nos pueden contestar, si son autistas hablantes, porque por ahí se confunde el término verbal, no verbal, hablante o no hablante. En realidad, verbales somos todos. Hay que ver si somos verbales, qué tipo de vocabulario, si usamos verbal hablante, si usamos lenguaje de gestos comunicativos, el uso de pictogramas, etc. Comunicarnos nos podemos comunicar todos. Entonces, en primer lugar, preguntarle a la persona autista y en segundo a su entorno, qué le gusta, qué no le gusta, qué puedo hacer, cómo lo puedo ayudar en un momento de crisis. Por ejemplo, fundamentalmente en este taller vamos a trabajar qué hacer en la escuela, ¿sí? Entonces, es muy importante preguntarle a la persona en primer lugar, porque el protagonista de toda la historia es la persona autista. Paola, muchísimas gracias por tu atención, por dialogar con nosotros. Nos vamos a quedar en el taller, pero no te queríamos interrumpir después, así que 1.000.000 de gracias y bueno, gracias por estar aquí en nuestra localidad y bueno, para estar atento al autismo. Sí, yo les agradezco a ustedes, les agradezco por venir y bueno, a todo el grupo de padres que ha venido en el primer taller de la siesta y al grupo de docentes que ya se está sumando para trabajar de una manera más práctica, más en un formato seminario taller para que se lleven herramientas prácticas a la casa y para poner en práctica en el aula. Esto es para hacer y no solamente para hablar de autismo, ¿sí? Gracias a ustedes.